Seguí a mi esposo al gimnasio y lo vi abrazando a una mujer. Lo que dijo ella me arrancó el alma. Él dijo que iba al gimnasio, pero ella lo siguió y descubrió que el verdadero esfuerzo no era físico. Era abrazar a una mujer que no era ella. En un estacionamiento vacío, bajo una luz que lo mostraba todo, menos el porqué. Esa noche, vio lo que necesitaba ver. Pero no gritó, no lloró, no lo enfrentó. Simplemente sirvió la cena, besó a su esposo en la frente y comenzó a planear el fin de un imperio construido con mentiras. Porque el silencio de una mujer traicionada no es debilidad. Es una advertencia. ¿Quieres saber qué pasó después? Quédate con nosotros hasta el final. Esta historia va a sacudir todo lo que crees sobre el amor, el poder y la superación. Y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. La intuición no necesita pruebas y mucho menos permiso. Renata lo sabía, no porque alguien se lo hubiese dicho, sino porque su cuerpo se lo gritaba desde hacía semanas. Esa sensación incómoda de que algo se estaba rompiendo sin hacer ruido. Diego, su marido, ya no la abrazaba igual. No era el tipo de hombre que olvida un aniversario o se queda sin palabras ante una buena noticia, pero últimamente todo en él parecía automático, como si respondiera desde un guión mal ensayado. Y aunque ella intentó convencerse de que era solo estrés, que los proyectos lo estaban consumiendo, había una pequeña grieta en su alma que ya no podía ignorar. Esa noche, cuando él dijo que tenía una sesión especial de entrenamiento en el gimnasio, Renata no preguntó. Solo esperó a que saliera, tomó sus llaves con una calma fingida y lo siguió. No era celosa, nunca lo había sido, pero ese día no podía más. No se trataba de revisar mensajes o buscar perfumes extraños en la camisa. Se trataba de una herida invisible, una que no sangraba por fuera, pero ardía por dentro. Al llegar al gimnasio, estacionó lejos, detrás de un árbol. La ansiedad le apretaba el pecho como si le faltara el aire. Miró el reloj, miró la puerta. Y entonces lo vio. Diego, el mismo hombre que había prometido amarla con los ojos cerrados, salía por la puerta lateral. Sonreía, y no estaba solo. A su lado, una mujer joven, con ropa deportiva ajustada, el cabello recogido y esa confianza en el cuerpo de quien sabe que tiene poder. Renata no parpadeó. Sintió que el corazón le cayó al estómago. Y aunque todo en ella gritaba, haz algo, se quedó inmóvil. Los vio abrazarse. No con culpa, no con disimulo, con una naturalidad hiriente, como si lo hubieran hecho 1000 veces. La mujer se giró, como si supiera que había alguien mirando. Sus ojos se clavaron directamente en los de Renata, como si supiera quién era. Fue entonces cuando dijo algo que Renata nunca podría borrar de su memoria. No gritó, no se burló. Lo dijo con calma, como quien ofrece una sentencia. Tú no lo conoces como yo, él es real solo conmigo. Fueron palabras simples, pero entraron como puñal en el alma. No por lo que decían, sino por lo que insinuaban. Porque de repente, Renata se dio cuenta de que no solo la estaban traicionando, la estaban reemplazando. No bajó del coche, no gritó su nombre, no salió corriendo a pedir explicaciones. Se quedó ahí, quietecita, como quien asiste al entierro de algo muy querido. No lloró, no hizo escándalo. La rabia no le subió a la cara como a tantas otras. No, a Renata la tomó una frialdad elegante. Esa que solo llega cuando el dolor es tan profundo que anestesia. Lo observó todo durante unos minutos eternos. Luego, sin prisa, dio marcha atrás y se fue. En el semáforo siguiente, sin mirar el retrovisor, se quitó la alianza. No la tiró, solo la apretó con fuerza, como si necesitara guardar todo ese veneno en un solo gesto. Volvió a casa en silencio. Entró, se lavó las manos y preparó una infusión de camomila como si nada hubiese pasado. Diego llegó cerca de la medianoche. Se descalzó en la entrada, le dio un beso en la frente y dijo que el entrenamiento había sido duro. Ella solo asintió. Lo miró con una dulzura que no sentía. Y mientras él hablaba sobre sus nuevos ejercicios para ganar fuerza, Renata lo escuchaba como quien escucha a un desconocido contar mentiras de otro planeta. No había nada más fuerte que el poder de la máscara. Y ella, en ese momento, ya sabía que iba a aprender a usarla mejor que nadie. ¿Y cómo se hace para dormir después de eso? Renata se metió en la cama y apagó la luz. Pero no cerró los ojos. Pasó la noche entera reviviendo la escena. No el abrazo, ni siquiera el rostro de la otra. Solo esa frase, él es real solo conmigo. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso Diego había estado fingiendo todo ese tiempo con ella? ¿O esa mujer lo conocía de una forma que ella jamás pudo?
Las dudas eran agujas clavándose en la piel del pecho. Pero en vez de dejarse desangrar, Renata decidió respirar. Profundo, silencioso, como quien se prepara para una guerra que aún nadie sabe que comenzó. Porque sí, eso era, una guerra silenciosa. Y ella no sería víctima, ni mártir, ni mujer abandonada llorando en un rincón. Renata no sabía aún cómo se vengaría, ni cuándo, pero una cosa sí tenía clara: no iba a permitir que la hundieran sin pelear por su nombre, su dignidad y su historia. Había compartido años con ese hombre. Había dado lo mejor de sí. Y si la traición era su regalo, entonces ella devolvería el gesto con algo inolvidable. No desde el escándalo, no desde el caos, sino desde la estrategia. Con inteligencia, con esa calma peligrosa que solo tienen las mujeres superadoras, esas que aprenden a convertir el dolor en arma. Al día siguiente, se levantó temprano. Hizo el desayuno. Arregló la mesa. Preparó café para Diego con el mismo cuidado de siempre. Cuando él bajó, ella ya estaba revisando unos papeles de la fundación familiar, como si nada hubiese cambiado. Diego le preguntó por su noche. Ella respondió: tranquila, muy tranquila, y en realidad, no mentía. La tranquilidad de quien ya vio el monstruo y decidió no huir, sino domesticarlo. Diego salió de casa confiado, con ese aire de quien cree que todo está bajo control. Y Renata, al cerrar la puerta, soltó una risa breve. Seca, no burlona, solo amarga, porque no había mayor traición que la que se cocina en casa, con los ingredientes del día a día. Pero también sabía que ese sabor podía revertirse. Y como quien prepara la cucharada más amarga para quien la hizo tragar veneno, Renata comenzó a trazar los primeros pensamientos. Sin odio, sin drama, solo con foco. No sería inmediato, sería impecable. Y justo ahí, en ese instante, entendió que la verdadera venganza no empieza con gritos, sino con silencio. El tipo de silencio que observa, analiza y espera. El que no perdona porque no necesita hacerlo. El que mira a los ojos al traidor y le sonríe, sabiendo lo que él aún no sabe. Que la historia no acaba en la infidelidad. Que lo emocionante apenas comienza. Y que esta vez, quien va a escribir el final no es él. Es ella. La mañana siguiente no trajo alivio. Trajo estrategia. Renata se levantó con el mismo orden de siempre, como si no hubiera visto nada, como si no supiera. Esa fue su primera victoria. Porque hay una clase de poder que solo aparece cuando uno se obliga a no reaccionar. Cocinó en silencio. Preparó los huevos como a él le gustaban, con el centro apenas líquido, el borde crujiente. Puso 2 tazas sobre la mesa. En apariencia, nada había cambiado. Pero por dentro, todo era distinto. El amor no muere con gritos, muere con ausencias. Y Renata había decidido desaparecer por dentro sin dejar rastros por fuera. Cuando Diego bajó, ella le sonrió. Él correspondió con la misma sonrisa de siempre. Y en ese momento, ella supo que él no sospechaba nada. No tenía idea del infierno que había comenzado a arder la noche anterior. El silencio de Renata no era miedo, era precisión. En otro tiempo habría llorado, pedido explicaciones, implorado respuestas. Pero ahora no. Esta vez eligió callar para escuchar mejor. Diego hablaba como siempre. Comentó algo del tráfico, de una junta que tendría con un nuevo inversionista, y que tal vez llegarían tarde a cenar. ¿Te parece si pedimos comida japonesa hoy?, dijo como si todo siguiera igual. Y Renata, sin pestañear, respondió que sí, que le encantaba la idea. Porque el secreto no está en fingir, sino en perfeccionar el arte de lo creíble. Mientras él hablaba, ella lo observaba. Cada frase, cada mirada, cada gesto. Ya no era su esposo. Era un caso de estudio. Un proyecto de investigación emocional que requería paciencia, control y sangre fría. Durante el día, no lloró. Se permitió sentir el golpe en la boca del estómago. Sí, pero no lo alimentó. Lo analizó. Empezó a preguntarse cosas que iban más allá de la infidelidad. ¿Por qué esa mujer la conocía? ¿Qué quiso decir con él es real solo conmigo? Esa frase le había calado hasta los huesos. No sonaba a celos ni a competencia. Sonaba a posesión, como si la otra creyera tener un derecho legítimo sobre Diego. Como si supiera secretos que Renata ignoraba. Y eso fue lo que más le dolió. No el engaño carnal, sino la posibilidad de que existiera una versión de su marido que ella nunca había visto. Esa sospecha era aún más devastadora que el propio acto de traición. A la hora del almuerzo, Renata fue a un café cerca del centro. Abrió su libreta y empezó a escribir. Siempre lo hacía cuando algo la superaba. No con intención de publicar nada, ni de desahogo terapéutico.
solo para entender. Entre líneas, redactó una pregunta que la atravesaba. ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo con un extraño sin saberlo? Y al escribirlo, supo que no estaba lista para respuestas, pero sí para caminos. Decidió que no reaccionaría hasta tener pruebas, hasta conocer el tablero entero, porque si iba a moverse, lo haría como una jugadora experta, no como una víctima impulsiva. Iba a ir más allá del llanto, más allá del orgullo herido. El silencio sería su mejor arma. Esa misma tarde revisó la caja de documentos del estudio, la que nunca se abría, donde Diego guardaba papeles que no importaban. Y ahí estaban, recibos, facturas, nombres. Nada con contexto, pero sí con potencial. Uno en particular le llamó la atención: un pago de restaurante en una zona elegante, justo la semana anterior. El nombre del local le sonaba, porque Diego había dicho que esa noche tenía una reunión por Zoom y que no saldría de casa. Y sin embargo, ahí estaba el ticket, fechado y firmado, con su tarjeta. Renata lo sostuvo como si fuera una joya maldita. No por el lugar, sino por la mentira pequeña que lo envolvía. Una mentira doméstica, innecesaria, que demostraba algo peor: la costumbre. No se lo mostró, no lo confrontó. Guardó el recibo en un sobremanila y lo colocó dentro de una carpeta con la etiqueta pendientes. Estaba armando su propio archivo, como quien prepara un expediente no solo para exponer una traición, sino para entender su arquitectura. Renata sabía que las cosas no se desmoronan de un día para otro, que el amor no cae por una noche en el gimnasio, que la traición es una obra a largo plazo, construida ladrillo a ladrillo por cada omisión, cada mirada esquiva, cada media verdad. Y ella estaba decidida a entender desde cuando había empezado a perder a Diego sin darse cuenta. Esa noche, cenaron sushi, en la misma mesa de siempre, con las velas pequeñas encendidas y música instrumental de fondo. Parecían una pareja feliz. Diego hablaba de negocios, de posibles viajes, de un ascenso inminente. Usaba palabras grandes, frases de éxito, esas con las que se convencía a sí mismo de que era un hombre admirable. Renata lo escuchaba con atención fingida, tomando vino como si saboreara la conversación. Pero por dentro lo diseccionaba. Cada frase era una pista, cada pausa una grieta. Le dijo que había gente interesada en entrar a la empresa y que eso podía beneficiarles a ambos si sabían jugar bien sus cartas. Renata entendió el mensaje oculto. Diego estaba planeando algo más grande que una infidelidad. Fue entonces cuando su mirada cambió. No de forma brusca, sino sutil. Como quien encuentra una grieta en la pared y decide no taparla, sino abrirla. Esa noche, después de cenar, se encerró en el baño con su celular. Entró a la página del restaurante. Buscó reservas. Se registró con su correo. Revisó los datos asociados a la tarjeta. Encontró 2 visitas más en menos de un mes. Mismo día de la semana. Mismo horario. ¿Coincidencia? Renata ya no creía en eso. Se vistió con el silencio como escudo. Porque entendía algo que muchas mujeres superadoras han descubierto en carne viva: que a veces el dolor no se confronta, se estudia. Esa madrugada, mientras Diego dormía profundamente, Renata lo observó desde la penumbra. Su rostro le resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. ¿Cuánto puede transformarse una persona sin que uno lo note? ¿Cuántas veces había hecho el amor con alguien que ya no estaba ahí? Pensó en todo lo que habían construido juntos: viajes, recuerdos, proyectos. Todo seguía allí, intacto, excepto la verdad. Y por primera vez, en mucho tiempo, sintió que el amor ya no era su motor. Lo era la claridad, el despertar, la necesidad de recuperar algo que él le había quitado sin aviso: el control. A la mañana siguiente, se levantó aún más temprano. Organizó la despensa, limpió las repisas, ordenó papeles. No para distraerse, sino porque el orden externo le ayudaba a ordenar el caos interno. Esa era su forma de pensar. Necesitaba estructura, un plan, porque si algo había aprendido en esas horas, era que no bastaba con sobrevivir a una traición. Había que construir algo nuevo desde los escombros. No quería venganza, todavía. Quería respuestas. Y cada pequeño detalle que reunía era una pieza más del rompecabezas. El silencio no era un síntoma, era una decisión. Mientras tomaba su café, sin azúcar como siempre, miró por la ventana. El cielo estaba gris. Había viento, el tipo de clima que parece anunciar algo. Tal vez tormenta, tal vez cambio. Diego bajó con prisa, le dio un beso en la mejilla y salió. Renata esperó a que cerrara la puerta y respiró profundo, como quien acaba de tomar una decisión irreversible. Volvió al estudio,
Abrió el cajón de pendientes, sacó la carpeta y la miró con ojos nuevos. Ya no era la esposa confundida. Era una mujer que empezaba a armar su verdad. Paso a paso, prueba por prueba, sin prisas, porque sabía que quien domina el silencio, domina el juego. No hay grieta más peligrosa que la que no se ve, la que no truena, la que se cuela suave entre las costumbres. Renata lo entendía ahora. Durante días, había seguido jugando su papel de esposa amorosa con la precisión de una actriz veterana. Sonrisas calculadas, preguntas sutiles, silencios que decían más que cualquier reclamo. Pero en su interior, algo ya se había quebrado. No era solo la decepción, ni siquiera el dolor. Era otra cosa, una especie de claridad gélida que le permitía ver a Diego como realmente era. Un hombre tan confiado en su propia mentira, que no se molestaba en esconderla bien. Y eso, para ella, fue el verdadero comienzo. Esa tarde, mientras se dormía la siesta, Renata fue al estudio. El lugar que siempre había considerado de él, donde jamás se metía. Pero esa noche ya no era la misma de antes. Abrió los cajones con calma. Revisó archivadores, sobres, contratos. No buscaba una prueba definitiva. Buscaba patrones. Incongruencias. Algo que hablara más alto que las palabras. Y los encontró. Papeles con su nombre firmando autorizaciones que jamás había leído. Transferencias desde su cuenta personal a empresas que no conocía. Había un rastro, no de una aventura pasajera, sino de un proyecto. Una doble vida que la usaba a ella como parte del decorado legal. Cada nuevo documento era una bofetada silenciosa. Ahí estaba su nombre, su firma, su identidad, usada como si fuera una herramienta. Como si fuera un escudo para proteger los movimientos de alguien más. Y de pronto entendió algo que la sacudió más que cualquier infidelidad. Él no solo la había traicionado emocionalmente, la había usado como respaldo financiero. Renata sintió náuseas, pero no lloró. Cerró los ojos, apretó los dientes y respiró. No iba a dejar que el impacto la paralizara. Porque ahora ya no solo estaba lidiando con un amante. Estaba frente a un fraude emocional y económico. Uno cuidadosamente disfrazado de amor. Guardó todo en una carpeta y lo volvió a cerrar como si no lo hubiese tocado. Salió del estudio con la misma naturalidad con la que había entrado. Pero su mente ya no estaba en ese hogar. Estaba haciendo inventario. De palabras, de gestos, de omisiones. Esa noche, mientras Diego hablaba del viaje a Monterrey que planeaba por negocios, Renata lo miró como si lo escuchara por primera vez. ¿Desde cuándo él se creía tan intocable? ¿Desde cuándo pensaba que podía manejarla como a una inversión? Se preguntó si Elena también sabía sobre los documentos, y si ese negocio entre ellos era solo sexo o algo más retorcido. Lo más curioso fue darse cuenta de lo tranquila que se sentía. No había histeria, no había desesperación, solo estrategia. Empezó a ver cada momento como una oportunidad para observar. Y lo que antes eran conversaciones cotidianas, ahora eran confesiones camufladas. Diego hablaba demasiado, a veces con arrogancia, a veces con nostalgia, a veces con ese cinismo involuntario que tienen los que no saben que los están escuchando de verdad. Cada frase le ayudaba a construir un perfil, a conocerlo mejor que nunca. Y eso, en sí mismo, era un acto de poder. Al día siguiente, Renata fue al banco. Con una excusa simple, actualizar datos, logró ver un extracto de movimientos que la dejó helada. Grandes sumas, transferidas a una empresa con un nombre que le sonaba. Estrategias Integrales León S.A. No era casualidad. Esa empresa estaba en uno de los documentos que encontró en el estudio. Preguntó al gerente si ella figuraba como socia. Él asintió sin dudar. Usted aparece como propietaria legal del 40% de esa sociedad. Renata no supo si reír o gritar. Le agradeció, pidió copia de todo y se fue con la cabeza a punto de estallar. No solo la estaban traicionando, la estaban implicando. En el camino de vuelta, hizo una llamada. Una antigua compañera de la universidad, ahora abogada especializada en derecho corporativo. Se reunieron en una cafetería tranquila, donde Renata expuso todo sin llorar. Sin drama, solo con hechos. La abogada tomó nota, le pidió los documentos y le dijo: esto va mucho más allá de una infidelidad. Aquí hay responsabilidad civil, penal, incluso. Renata asintió, pero no buscaba una denuncia. No aún. Lo que quería era comprender el alcance, el daño, y preparar, paso a paso, lo que iba a hacer con todo eso. Esa noche, en lugar de quedarse en casa, aceptó una invitación de doña Beatriz a una cena familiar. Siempre le había parecido una mujer de carácter imponente, una figura respetada,
casi intocable. Pero ahora, Renata la miraba con otros ojos. Porque entendía que Beatriz no solo era la abuela de Diego, sino también la voz que todavía movía los hilos en la empresa familiar. Si algo iba a cambiar, tenía que empezar allí. Se mostró servicial, amable, interesada en los temas de la fundación. Y Beatriz, acostumbrada a la frivolidad, pareció encontrar en ella algo distinto. Tú sí sabes escuchar, le dijo al final de la noche. Diego debería aprender de ti. Aquel elogio fue más importante de lo que Beatriz imaginaba, porque marcó el inicio de una nueva relación. Una que Renata cultivaría con la misma paciencia con la que estaba construyendo su nueva versión. Ya no como la esposa traicionada, sino como la mujer que estaba por recuperar todo lo que le pertenecía. Y hacerlo de una manera que nadie olvidaría. Al volver a casa, Diego dormía. Renata entró al estudio, encendió la luz y abrió una nueva carpeta. Escribió en la pestaña, verdad. Era su archivo, su prueba, su historia. No para mostrarla aún, sino para tenerla lista. Porque sabía que la grieta se había abierto y que la caída sería cuestión de tiempo. El amor, cuando muere, no siempre lo hace en medio de gritos o portazos. A veces muere con flores en la mesa y promesas recicladas. Diego, después de semanas de distancia emocional y ausencias disfrazadas de obligaciones, volvió a mostrar interés. De repente, había desayunos juntos, cenas improvisadas y hasta una escapada de fin de semana sugerida con sonrisa cómplice. Renata, lejos de ilusionarse, observaba todo con la precisión de quien conoce una coreografía y detecta cada paso falso. Él no estaba enamorado de nuevo. Estaba cuidando una fachada. Y eso, para ella, era más revelador que cualquier confesión. Porque cuando alguien actúa, lo hace por miedo, no por amor. En cada gesto amable, en cada abrazo repentino, Renata veía un ensayo. Un intento de reparar algo que él no sabía que ya estaba completamente roto. Le decía que estaba orgulloso de su fortaleza, de su apoyo constante. Que sin ella, no estaría donde estaba. Y aunque sus palabras tenían ese tono meloso que antes la conmovía, ahora sonaban huecas. Ella sonreía, asentía, incluso lo besaba con ternura. Pero por dentro, lo estaba desmontando pieza por pieza. Porque ya no veía a Diego como su esposo, sino como un actor que se preparaba para su última función. Un domingo, él le propuso almorzar en un restaurante elegante. Para reconectar, dijo. Para nosotros, insistió. Renata aceptó sin dudar. Se vistió con elegancia sutil, se maquilló como quien sabe que su rostro será observado con lupa, y lo acompañó. Durante la comida, él habló de negocios, de cómo había cambiado el mercado, de las nuevas oportunidades. Y soltó, casi como al pasar. Estoy pensando en postularme para la dirección ejecutiva de la empresa. Beatriz me ve con buenos ojos. ¿Tú podrías apoyarme con eso? Renata, sin levantar la vista del plato, respondió. Claro, amor. Lo que necesites. Y fue ahí cuando entendió que Diego no solo quería encubrir la traición. Quería usarla como trampolín. Esa noche, mientras él dormía profundamente, Renata hizo algo que nunca antes se había permitido. Abrió su computadora personal. No por curiosidad, por necesidad. Revisó correos, carpeta por carpeta. Tardó horas, pero lo encontró. Un hilo de mensajes con un tal que, con solo un par de clics, descubrió que era un asesor financiero con vínculos con Elena. En los correos, Diego hablaba de consolidar la posición dentro del círculo familiar y de blindar activos antes de que Renata lo supiera. No mencionaba el engaño emocional. Hablaba como un hombre que construye un imperio, usando la sombra de otra persona. Renata sintió un escalofrío en la columna. No por las palabras, sino por la frialdad con la que estaban escritas. Diego no estaba enamorado de otra. Estaba comprometido con un plan donde ella era el medio, no el fin. Apagó la computadora, se sirvió una copa de vino y caminó hasta el ventanal. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, ella tomaba decisiones. Porque ya no había vuelta atrás. Ya no se trataba de salvar nada. Se trataba de devolver cada movimiento con la misma elegancia con la que se había fingido el amor. Sin escándalos, sin lamentos, con precisión quirúrgica. A la mañana siguiente, preparó café. Lo sirvió con una sonrisa, igual que siempre. Diego le preguntó si podía reunirse con el contador de la familia esa semana. Ella, sin pestañear, dijo. De hecho, estaba pensando hacer lo mismo. ¿Te parece si voy yo primero? Él se encogió de hombros. No sospechó nada. Estaba convencido de que todavía tenía el control. Y eso le daba a Renata una ventaja invaluable. La subestimación,
Cuando se trata de traición, es el mejor aliado del traicionado. Porque quien cree que ya ganó, se vuelve torpe. Y Diego empezaba a mostrar torpeza. Esa tarde, Renata pidió cita con el contador de la empresa. No dijo que era urgente. No pidió atención especial. Solo una consulta discreta. Y cuando estuvo sentada frente a él, con los documentos que había recolectado, dejó que el silencio hiciera el trabajo. El hombre, confundido al principio, fue revisando papeles, números, transferencias. Su rostro pasó de la cortesía al asombro en cuestión de minutos. «Esto no debería estar así», murmuró, pasando páginas. «Hay movimientos que deben explicarse». Renata, con voz suave pero firme, dijo: «No quiero explicaciones. Solo quiero que me diga qué puedo hacer para proteger lo que es mío». El contador le ofreció iniciar una auditoría interna. Discreta, sin alertar a nadie. Le pidió que no hiciera movimientos bruscos, que siguiera actuando como siempre. Y Renata, por supuesto, aceptó. Porque cada día entendía mejor el poder de una sonrisa en el momento justo. Volvió a casa con una tranquilidad casi peligrosa. Sabía que Diego estaba cavando su propia tumba con cada paso que daba. Solo tenía que empujarlo con gracia cuando llegara el momento exacto. Pero hasta entonces, seguiría siendo su esposa perfecta. Su apoyo incondicional. Su aliada fiel. Esa noche, Diego la abrazó más fuerte que de costumbre. Le dijo que sentía que estaban volviendo a conectarse, que los últimos días habían sido como antes. Y Renata, con la voz llena de ternura, le respondió: «Sí, amor, como antes». Pero sus ojos miraban más allá del techo, más allá de la cama. Miraban hacia el futuro que estaba por construir. No con él, sino después de él. Porque para ella, ese teatro que compartían ya no era una prisión. Era un escenario. Y muy pronto, se apagarían las luces. ¿Y tú? Si supieras todo lo que sabe Renata, ¿serías capaz de seguir callando? ¿De sostener una rutina con la persona que te ha traicionado solo para esperar el momento exacto? ¿Dónde está el límite entre la dignidad y la estrategia? Tal vez hay silencios que no son sumisión, sino preparación para algo mucho más grande. Los nombres tienen poder. Y en este caso, Renata sabía que el nombre de esa mujer era la llave que abría una puerta que ella estaba dispuesta a cruzar, aunque supiera que detrás solo habría heridas. Hasta ahora, todo lo que tenía eran impresiones, fragmentos, pruebas indirectas. Pero necesitaba un rostro con identidad, un dato tangible. Y lo encontró donde menos esperaba, en la billetera de Diego, caída casualmente en el suelo del estudio. No lo buscaba, no lo forzó. Fue el destino, o tal vez la ironía, quien puso en sus manos el recibo de un restaurante de lujo, fechado la semana pasada, con 2 comensales y una firma al pie: Elena Valverde. El corazón de Renata se encogió al leer ese nombre. No por celos, no por rabia, sino por reconocimiento. Porque ese nombre no le era ajeno. Lo había escuchado, hacía años, en una conversación de pasillo, cuando Diego hablaba con un socio. Elena es astuta, es rápida y peligrosa si se siente usada, había dicho él. Renata no prestó atención entonces, pero ahora esas palabras sonaban como advertencia. Y lo peor era la certeza de que esa mujer no era una aventura casual. Elena era alguien con historia, con estrategia, y muy probablemente, con poder. Se encerró en su habitación, encendió su portátil y empezó a buscar. No tardó mucho en encontrarla. Elena Valverde, empresaria joven, rostro pulido por tratamientos estéticos, directora de 2 compañías pequeñas pero con capital creciente. Una de ellas, EV Asesores Corporativos, asociada con una firma donde Renata aparecía como socia silenciosa. La sangre se le heló. Su nombre figuraba en documentos legales, firmados por Elena. Sintió el vértigo de quien se ve a sí misma metida en una red sin saber desde cuándo. No era solo la otra mujer. Era cómplice. Era arquitecta de una traición en múltiples niveles. Renata imprimió todo, página por página. Datos de la empresa, actas de constitución, movimientos bancarios. Estaba viendo algo más que una infidelidad emocional o física. Estaba viendo un proyecto, un entramado en el que ella era usada como escudo legal. Elena y Diego no solo se acostaban, construían algo a costa suya. Y eso, de alguna forma, era más devastador que una simple cama compartida. La rabia la atravesó, pero no explotó. Aprendió a dejar que el dolor se estacione en su cuerpo como una visita incómoda. No lo alimentó, pero tampoco lo ignoró. Al día siguiente, mientras Diego hablaba por teléfono en la cocina, Renata volvió a revisar el contrato de una inversión que él le había pedido firmar meses atrás.
En ese momento, le pareció algo menor. Un favor de pareja. Hoy, entendía que era una de las puertas de entrada a esa red. Su firma estaba ahí, sin testigos, sin explicación, solo su nombre al lado del de Elena. Sintió una mezcla de indignación y vergüenza, porque más allá de la traición, la habían tomado por tonta. Y eso, en Renata, era una ofensa irreparable. Por la tarde, llamó a su abogada. Esta vez, no con dudas, sino con certezas. Se reunieron en una oficina discreta, donde le entregó los documentos nuevos. La abogada leyó en silencio, con el ceño fruncido. Esta mujer no solo usó tu nombre, te está usando como filtro legal. Y Diego lo sabe. Está jugando sucio. Renata asintió sin temblar. No quiero que me defiendas todavía. Quiero que me enseñes a moverme en este terreno. La abogada sonrió con respeto. Entonces vamos a empezar a jugar como ellos. Esa noche, Renata observó a Diego como si lo viera por primera vez. Cada palabra suya le sonaba ensayada. Cada gesto parecía parte de un libreto que él mismo ya no recordaba del todo. Le habló de una posible sociedad con una consultora externa, de una mujer brillante que podía aportar visión estratégica. Renata lo escuchó sin parpadear. No preguntó nombres. No fingió sorpresa. Solo dijo, «Qué interesante. ¿Y qué tipo de visión tiene ella?» Diego la miró desconcertado. Ella sonrió con calma, porque no hacía falta decir más. En su mente, Renata repasaba la frase de aquella noche en el gimnasio. «Tú no lo conoces como yo, él es real solo conmigo». Ahora cobraba sentido. Elena no hablaba desde el desprecio. Hablaba desde la posesión. Sabía que Diego era un farsante, y lo amaba igual. Porque no lo quería perfecto. Lo quería útil. Era una aliada, no una enamorada. Y eso la convertía en un peligro mucho mayor. Pero Renata no iba a huir. Iba a quedarse, a resistir, a desmontarles el juego desde adentro, con la elegancia de quien se prepara no para sobrevivir, sino para brillar después de la tormenta. Al final de la noche, se encerró en su baño, sacó el recibo del restaurante, lo dobló con cuidado y lo colocó en una caja de madera que usaba para guardar cartas antiguas. Encima puso una nota. Nunca subestimes a quien aprendió a callar, porque sabía que vendrían días más oscuros, más complejos, pero también sabía que cada silencio que estaba acumulando se convertiría, en su momento, en una voz imposible de ignorar. Y esa voz, cuando hablara, no suplicaría, sentenciaría. En los círculos familiares donde el apellido pesa más que el carácter, cada gesto importa. Cada palabra queda registrada. Renata lo sabía, y por eso cuando recibió la invitación de doña Beatriz para acompañarla a un evento benéfico, supo que no podía desaprovecharla. La matriarca de los Villarreal no era una mujer fácil de impresionar. Dueña de una presencia imponente, acostumbrada a mover hilos sin levantar la voz, era el tipo de figura que muchos respetaban por miedo y otros por devoción. Renata la respetaba por estrategia. Sabía que si quería desarmar a Diego desde la raíz, tenía que entender el árbol familiar que lo sostenía. El evento se celebró en un centro cultural en el corazón de Guadalajara. Flores blancas, música suave, mesas de mármol, y esa tensión social que se respira cuando todos se visten de filantropía mientras negocian silencios. Renata llegó con un vestido sobrio, maquillaje natural y una sonrisa impecable. Se movió con gracia entre los invitados, saludó con cortesía, preguntó con interés genuino por los proyectos de la fundación. Y mientras Beatriz la observaba desde la distancia, ella se aseguró de no destacar, sino de sembrar. Palabra por palabra, construía una imagen nueva, la de una mujer atenta, empática, inteligente, lejos del rol de la esposa de Diego. Beatriz la llamó a su lado poco después del segundo brindis. Le pidió que la acompañara a revisar unas obras de arte donadas por artistas locales. Durante el recorrido, Renata escuchó más de lo que habló. Y cuando lo hizo, sus comentarios fueron precisos, medidos, valiosos. Beatriz no halagaba fácilmente, pero soltó una frase que Renata atesoraría en silencio. Es raro encontrar gente joven que sepa cuándo hablar y cuándo callar. No fue un elogio, fue una prueba, una forma de decir, te estoy observando sin decirlo. Y Renata, que ya no buscaba validación sino posición, lo entendió de inmediato. Mientras las luces del evento se atenuaban, Beatriz le ofreció llevarla a casa. Durante el trayecto, hablaron de la familia, de los cambios en la empresa, de cómo las nuevas generaciones estaban más preocupadas por aparentar que por sostener. Renata escuchaba y asentía. Sabía que Beatriz, aunque no lo dijera, ya dudaba de Diego. No lo despreciaba,
pero lo conocía, y eso era aún más poderoso. Al llegar a casa, Beatriz no se despidió con un «gracias por venir», sino con una frase seca y directa. «Necesito a alguien de confianza que revise los convenios de este trimestre. ¿Tienes tiempo esta semana?». Renata respondió con la dulzura de quien oculta acero bajo la seda. «Para usted, siempre». La mañana siguiente llegó con un nuevo aire. Renata preparó café como de costumbre, pero por dentro todo se había reconfigurado. Ya no era solo la esposa que sospechaba. Ahora era una mujer que empezaba a moverse dentro del terreno donde se decide el futuro. Diego no lo notó. Seguía en su nube de seguridad, creyendo que Renata aún era funcional a su plan. Le habló de una posible alianza con una consultora emergente. Era obvio que se refería a Elena, y de cómo eso les abriría puertas. Renata no parpadeó. Solo dijo, «Me encantaría conocer ese proyecto más a fondo». Y con eso, selló su papel dentro del juego sin mostrar sus cartas. Esa tarde, Renata visitó a Beatriz en su oficina personal. Le entregó un informe con observaciones detalladas sobre los convenios de la fundación. Señaló cláusulas mal redactadas, errores contables menores y un par de omisiones que nadie más había notado. Beatriz la escuchó sin interrumpir. Al final, le dijo algo que sonó más a orden que a sugerencia. «Necesito que estés más presente. A partir de hoy, quiero que seas mi asistente directa en temas legales y financieros». Renata aceptó con humildad, pero por dentro, una parte de ella sonrió con la fuerza de quien ha plantado una bandera en territorio enemigo. Los días siguientes fueron una danza delicada. Renata entre reuniones, archivos y cafés con Beatriz. Diego cada vez más ausente, más ocupado, más seguro de que su teatro seguía de pie. Y Elena, siempre detrás del telón, operando desde las sombras. Pero la diferencia ahora era que Renata también sabía moverse en las sombras. Y no necesitaba reflectores. Su poder crecía como las raíces, invisibles, silenciosas, pero imparables. Una tarde, Beatriz y Renata compartían una conversación sobre inversiones familiares cuando surgió un comentario que dejó a Renata en vilo. «A veces siento que Diego quiere llegar muy rápido a donde yo tardé décadas. Quiere poder sin responsabilidad». Renata, con voz suave, respondió, «Quizás es tiempo de apostar por quienes tienen visión, no solo ambición». Beatriz la miró en silencio. No dijo nada, pero en sus ojos algo cambió. Esa noche, Renata llegó a casa más cansada de lo habitual, pero también más segura. Diego estaba en la cocina, bebiendo vino. Le preguntó cómo había ido su día. Ella respondió con detalles mínimos, lo justo para alimentar su falsa sensación de control. Lo besó en la mejilla y subió a su habitación. Encendió su computadora y actualizó su archivo personal. Contacto con Beatriz, establecido. Rol de confianza, en curso. Movimiento de piezas, activo. Cada línea era una promesa. No de venganza, sino de justicia. Y mientras el mundo dormía, ella repasaba en su mente los nombres, los movimientos, las alianzas que ya se estaban formando sin que nadie lo supiera. Porque entendía que el verdadero poder no viene de lo que uno grita, sino de lo que uno construye en silencio. Y ella ya había comenzado a edificar su imperio desde las ruinas de la traición. A veces, la peor ceguera no es la de quien no puede ver, sino la de quien cree que no necesita mirar. Diego vivía en esa oscuridad voluntaria. Mientras Renata se movía con la agilidad de una estratega, él caminaba como un emperador satisfecho, sin saber que sus soldados ya no le obedecían. Hablaba con seguridad, con entusiasmo renovado, como si cada palabra fuera una pieza brillante de un futuro asegurado. Pero su voz, para Renata, ya no tenía peso. Sonaba a decorado, a cartón pintado, a promesa que no resistiría la lluvia. Lo miraba hablar, y en su mente lo desarmaba, gesto por gesto, frase por frase, mentira por mentira. Él creía que ella seguía enamorada, que su silencio era ignorancia o sumisión, que su sonrisa cada mañana era una señal de lealtad. No sabía que Renata lo observaba con la frialdad de un cirujano, que cada movimiento suyo era registrado mentalmente, que cada palabra que decía formaba parte de un archivo interno donde ella lo catalogaba no como esposo, sino como variable de riesgo. Porque una mujer herida que decide no gritar no es débil, es peligrosa, y Diego estaba jugando con fuego mientras creía estar abrazando algodón. Una noche, él le propuso un brindis. Trajo 2 copas, descorchó un vino caro y levantó la suya como si celebraran algo grande. «Estamos a punto de lograr algo inmenso, Renata», dijo, mirándola con falsa profundidad. «La familia confía en mí.
Solo tengo que consolidar unos movimientos más y estaré en la dirección general. Ella lo miró con ternura. Fingida, pero perfecta. Estoy orgullosa de ti, Diego. Brindaron. Pero mientras el cristal chocaba, Renata ya pensaba en el momento exacto en que ese mismo vino se serviría para brindar por su caída. A solas en su habitación, Renata revisó una vez más los documentos que había reunido. Cada hoja era una pieza del rompecabezas. Declaraciones de empresas, firmas que no recordaba haber hecho, asociaciones en las que su nombre figuraba sin su consentimiento. La red era más amplia de lo que imaginaba. Y cada día que Diego hablaba más, ella entendía más. Porque el exceso de confianza es como un espejo sucio. Refleja una imagen distorsionada que hace creer al dueño que todo está bien, cuando en realidad todo se está pudriendo por dentro. Lo más irónico era que Diego comenzaba a subestimar a Elena también. Renata lo notaba en sus comentarios. Ya no la nombraba con la reverencia de antes. Hablaba de ella como una pieza útil, reemplazable. Como si una vez obtenida la posición de poder, Elena también pasara a ser parte del pasado. Y eso, para Renata, fue otra revelación. Diego no tenía aliados, solo tenía herramientas. Y eso lo hacía aún más vulnerable. Porque el que usa a todos, termina solo. Y el que no respeta a nadie, termina traicionado por cualquiera. Una tarde, mientras Renata organizaba archivos con Beatriz en la oficina central, escuchó sin querer, o tal vez no tan sin querer, una conversación que cambió todo. Diego hablaba con Elena por teléfono, sin saber que su voz se filtraba por el intercomunicador interno. Tenemos que acelerar el plan. Mi abuela ya está dejando que Renata se meta en todo. Si no la frenamos ahora, va a ser un obstáculo. El corazón de Renata no se aceleró. Sonrió, porque esa llamada no era una amenaza. Era una confirmación. Diego la veía como amenaza. Ya no era invisible. Ya no era solo la esposa. Ahora era un estorbo para su plan. Y eso significaba que estaba en el camino correcto. Esa misma noche, Renata compró un dispositivo de grabación discreto y lo instaló en el estudio de Diego. No porque buscara pruebas escandalosas, sino porque sabía que en algún momento él hablaría de más. Y así fue. En menos de 3 días, grabó una conversación con Elena donde detallaban cómo usarían una consultora como fachada para mover dinero entre cuentas donde Renata aún aparecía como firmante. Si ella llega a sospechar algo, decía Elena, estamos perdidos. No lo hará. La tengo en la palma de la mano, respondió Diego, con una seguridad que daba lástima. Renata reprodujo la grabación en la penumbra de su cuarto, sin lágrimas, solo con una determinación cada vez más afilada. La clave de su éxito estaba en no adelantarse, en no desesperarse, en dejar que ellos cavaran su propio pozo mientras ella construía una escalera. Renata no necesitaba destruirlos. Solo tenía que esperar a que su propio peso los arrastrara al fondo. Y cuando llegara ese momento, ella ya estaría arriba, observando desde la cima que había construido con cada silencio, con cada noche sin dormir, con cada mentira que les dejó creer. Una tarde, Diego la invitó a cenar con unos socios importantes. Ella aceptó. Se vistió con elegancia sobria, escuchó conversaciones sobre inversiones, opinó con inteligencia, encantó a los presentes. Y al final de la velada, uno de los hombres le dijo a Diego, «Tu esposa tiene una mente brillante. ¿Cómo no está en la junta todavía?» Diego sonrió, incómodo. Ella prefiere quedarse al margen. Renata lo miró. A veces el margen es el mejor lugar para ver todo con claridad. El silencio en la mesa fue corto, pero bastó para dejar sembrada una duda. Al volver a casa, Diego quiso besarla. Ella se dejó, pero no por amor, sino por protocolo, porque cada gesto que mantenía la ilusión era una inversión a futuro. Y Diego, ciego de ego, no lo notaba. Creía que ganaba terreno, sin saber que cada paso que daba lo alejaba más del centro del tablero. Mientras tanto, Renata escribía en su archivo. Grabación obtenida. Confirmación de uso legal de mi identidad. Percepción externa, intacta. Control, creciente. Porque mientras él dormía, ella ya gobernaba. No todas las caídas suenan fuerte. Algunas comienzan con un paso en falso, una palabra de más, un gesto fuera de lugar. Diego aún no lo sabía, pero ya había comenzado a perder. No porque Renata lo hubiera expuesto, sino porque cada decisión que tomaba lo empujaba un poco más hacia el abismo. Y lo más triste, o tal vez lo más justo, era que no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Mientras él se concentraba en cerrar negocios con manos sucias y sonrisas postizas, Renata comenzaba a mover piezas que él ni siquiera sabía que existían. Renata, por su parte, ya no dudaba.
Ya no necesitaba más pruebas. Las tenía todas. Firmas falsificadas, grabaciones, documentos legales. Pero no se precipitó. No era su estilo. En vez de correr a los tribunales o enfrentar a Diego en una escena digna de una telenovela, pidió otra reunión con su abogada. Esta vez no pidió consejo, dio instrucciones. Quería iniciar un proceso de bloqueo preventivo sobre los bienes que compartían. Una medida silenciosa, discreta, legal y letal. ¿Estás segura de que quieres hacer esto sin que él se entere?, preguntó la abogada. Renata no dudó. Quiero que piense que aún tiene el control. Solo así cometerá el error final. Volvió a casa como si nada. Diego la esperaba con una cena improvisada. Le hablaba de nuevas oportunidades, de la confianza que Beatriz estaba depositando en él, de lo bien que iban las cosas. Renata lo miraba como se mira a un actor interpretando su última escena sin saber que el telón está por caer. Cada palabra que él decía confirmaba una sospecha, reforzaba una intuición, alimentaba una conclusión. Estaba tan seguro de sí mismo, tan ciego por la arrogancia, que no veía el cambio en sus ojos. O quizá lo veía, pero no lo entendía. En las noches, cuando él dormía, ella trabajaba. No solo revisaba documentos. Estudiaba, leía leyes, analizaba movimientos, se entrenaba para ese nuevo papel que el destino, o la traición, le había asignado. Porque una mujer que se levanta de una caída no vuelve igual, vuelve con armadura, vuelve con memoria, y sobre todo, vuelve con un propósito. Ya no se trataba de salvar el matrimonio, ni siquiera de limpiar su nombre. Se trataba de construir algo más grande, algo que la liberara para siempre. Y esa libertad solo se logra cuando uno se arranca de raíz la necesidad de que el otro cambie. Una noche, Renata redactó un correo. No era una amenaza, era una semilla. Adjuntó todos los documentos, los resúmenes, las evidencias. Puso como destinatario a un nombre clave que solo ella y su abogada conocían. No envió el mensaje de inmediato. Lo dejó en borradores. Quería tener el botón listo, pero aún no era el momento. Porque entendía que un golpe es más eficaz cuando el otro está sonriendo. Y Diego aún reía. Reía mucho. Con amigos, con colegas, incluso con Beatriz. Se sentía invencible. Y eso, para Renata, era un regalo. Días después, en una reunión familiar, Beatriz pidió a Renata que la acompañara en la revisión de unos balances. Delante de varios presentes, elogió su claridad, su agudeza, su capacidad para detectar lo que otros pasan por alto. Diego se tensó. No lo dijo, pero lo sintió. Por primera vez en mucho tiempo, ya no era el único Villarreal en la sala que inspiraba confianza. Renata no dijo nada. Solo sonrió, porque sabía que el poder no siempre se arrebata. A veces, simplemente se deja caer en manos de quien demuestra merecerlo. Esa misma tarde, en la oficina central, uno de los consejeros más antiguos se acercó a Renata con una expresión entre intrigada y respetuosa. «Me gustaría conocer más de tus ideas sobre el fondo social de la fundación», le dijo. «Beatriz habla muy bien de ti». Diego, que pasaba cerca, escuchó todo. Y por primera vez, su rostro mostró algo que Renata no le veía desde hace tiempo: inseguridad. Porque el hombre que construyó su ego sobre una imagen de éxito no podía soportar la idea de ser opacado, mucho menos por alguien a quien creía haber reducido a esposa decorativa. Esa noche, cuando Diego le preguntó cómo se sentía con tantas responsabilidades nuevas, Renata le respondió con una frase simple: «Siento que, por fin, estoy en el lugar que me corresponde». Él la miró largo rato. No supo qué decir, porque algo en su tono no era queja ni orgullo. Era certeza, y esa certeza comenzó a resquebrajar su confianza. Ya no estaba tan cómodo, ya no dormía tan profundo. Y esa incomodidad era la grieta que ella necesitaba para que todo empezara a derrumbarse desde dentro. Renata, desde su estudio, actualizó su archivo. No como quien lleva una bitácora de venganza, sino como quien documenta una construcción. Porque para ella, ya no se trataba de destruir a Diego. Se trataba de reconstruirse a sí misma, de limpiar su nombre, su energía, su historia. Y cada documento guardado, cada frase archivada, era una piedra más en los cimientos de su nueva vida. Una que no dependería de la validación de nadie, mucho menos de un hombre como Diego. Y mientras él dormía, menos tranquilo, más inquieto, más irritable, Renata revisaba su correo. Leyó el mensaje guardado en borradores. Sonrió. No lo envió. Todavía no. Pero estaba cerca, porque la caída de Diego no sería una explosión. Sería una filtración. Lenta,
sutil y definitiva. Las guerras silenciosas también tienen encuentros cara a cara. Renata sabía que no podía evitarla para siempre. Tarde o temprano, iba a tener que mirar a Elena a los ojos, no como víctima, sino como igual. No era para reclamar, ni para buscar explicaciones. Era por necesidad estratégica, por control emocional, porque para destruir algo, primero hay que conocerlo. Y Renata necesitaba saber con quién estaba lidiando. No solo por lo que Elena había hecho, sino por lo que representaba, el reflejo invertido de todo lo que ella no quería convertirse. Una mujer que se alimenta de las sobras emocionales de un hombre ocupado en mentirle a ambas. Fue en una mañana cualquiera, soleada y vulgar, cuando Renata tomó su coche y se dirigió al gimnasio. No iba para espiar, iba para observar. Entró vestida con ropa deportiva discreta, sin maquillaje, pero con una seguridad que transformaba cada paso en una declaración silenciosa. Sabía que Elena estaría allí. Sabía que no pasaría desapercibida. Y no se equivocó. La vio junto a la máquina de pesas, con su ropa ajustada, su coleta alta, y esa actitud de mujer que cree haber ganado. No fue Renata quien se acercó. Fue Elena quien, al notar su presencia, caminó hacia ella como si fuera dueña del lugar. «Renata, ¿verdad?», dijo Elena, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Qué sorpresa verte por aquí». Renata le devolvió la sonrisa. «El mundo es pequeño, ¿no?». Elena la miró como se mira a alguien que se cree débil, como si tuviera la ventaja. «Siempre me pregunté si sabías o si solo preferías no saber». Renata bajó la mirada un segundo. No en sumisión, sino en cálculo. A veces, uno espera el momento adecuado para ver lo que ya sabía desde el principio. El tono no subió. Ninguna palabra se dijo con rabia. Pero el aire estaba cargado. Como cuando antes de una tormenta, todo parece demasiado quieto. Elena, segura de sí, se acercó un paso más. «Diego y yo tenemos una conexión que no se puede fingir. Él me lo ha dicho muchas veces. Contigo, él solo representa un papel». Renata no respondió de inmediato. La dejó hablar, porque sabía que quienes se sienten invencibles tienden a exponerse. «Tú no sabes lo que él necesita. No sabes lo que le gusta. No sabes lo que le mueve». Renata la miró a los ojos y dijo, con voz serena, «Y tú no sabes lo que él oculta». Elena parpadeó. Se quedó quieta por un segundo. No lo esperaba. En un giro teatral, como si quisiera herir con elegancia, Elena soltó la frase que venía afilando desde hacía tiempo. «No sabes lo fácil que fue ocupar tu lugar». Y allí, justo en ese momento, Renata sintió que todo encajaba. No porque la frase doliera, porque no dolió, sino porque revelaba más de lo que Elena quería mostrar. No hablaba desde el amor, hablaba desde la competencia, desde la necesidad de validarse. Y Renata, que ya había superado ese terreno, la miró como quien observa a un niño que aún cree en monstruos bajo la cama. «¿Sabes qué es lo difícil, Elena?», respondió, «mantener un lugar que no te pertenece». Elena forzó una sonrisa, pero no respondió. Se sintió descubierta. Por primera vez, la seguridad en su rostro se resquebrajó. «No vine a discutir», añadió Renata. «Solo quería saber si eras tan inteligente como él me hace creer». El silencio posterior no fue incómodo. Fue revelador, porque las palabras ya no eran necesarias. Elena se había expuesto, y Renata lo había grabado todo. Sí, grabado. Había llevado en su bolsillo un dispositivo de voz, activado en cuanto cruzó la puerta del gimnasio. No por morbo, por estrategia, porque esas palabras, dichas con altivez y arrogancia, podían ser útiles. Podían sumar, podían protegerla. Al salir del lugar, Renata no se sintió rota. Se sintió más firme que nunca. No por lo que había escuchado, sino por lo que no había sentido. Ya no había odio, ni siquiera tristeza, solo claridad. Esa tarde, compartió un café con su abogada y le reprodujo el audio. Las dos lo escucharon en silencio. «Aquí hay material para defender tu imagen en caso de que esto explote públicamente», dijo la abogada. «Y también para desestabilizarla a ella si intenta moverse fuera del plan». Renata asintió. «No voy a atacarla, a menos que me obligue. Porque la verdadera fortaleza no es la que golpea primero, sino la que sabe cuando no es necesario hacerlo». Esa noche, mientras Diego hablaba por teléfono en la terraza, Renata lo observaba a través del cristal. Hacía ademanes, reía, se movía como quien cree que el mundo le pertenece. Y ella, desde la penumbra, solo pensaba, no tienes idea de lo cerca que estás del final, y lo lejos que estás de entenderlo. Anotó en su cuaderno una frase. La máscara de Elena ha caído. Su voz ya no me hiere. Su poder era un espejismo.
y al cerrar la libreta, entendió que no le temía a Elena, ni a Diego, ni a lo que viniera, porque ya no se trataba de resistir, se trataba de avanzar, y ella ya había comenzado a hacerlo, sin permiso, sin ruido y sin freno. A veces, las puertas más importantes no se abren con llaves, sino con silencio y coherencia. Doña Beatriz era el tipo de mujer que no confiaba fácilmente. Había crecido entre hombres que prometían mucho y cumplían poco. Había liderado empresas, sobrevivido a crisis y perdido más de lo que estaba dispuesta a contar. Por eso, cuando empezó a mirar a Renata con otros ojos, no fue por simpatía, fue por evidencia, porque la observaba y veía algo que no veía en Diego: estabilidad, firmeza y, sobre todo, ausencia de sed de poder. Ese tipo de presencia que no necesita imponerse para dominar. Una tarde cualquiera, en la oficina familiar, Beatriz pidió a Renata que se sentara con ella para revisar un informe de la fundación. Era algo simple, un trámite, pero detrás de ese gesto había una prueba. Quería ver cómo respondía Renata en un terreno que hasta entonces había sido exclusivo de los hombres Villarreal. Lo que no esperaba era encontrarse con una mente lúcida, meticulosa, capaz de detectar fallas contractuales que su propio equipo no había notado. Renata no presumió, no corrigió con soberbia, señaló errores con respeto, hizo preguntas precisas y dejó claro que no estaba ahí por capricho, estaba porque podía. Beatriz cerró la carpeta, la miró con seriedad y dijo: «¿Me recuerdas a mí, cuando todavía no me había cansado de corregir a todos?» Renata sonrió, pero no respondió, porque entendía que un elogio así no se agradece, se sostiene. Desde ese momento, la dinámica cambió. Beatriz empezó a incluirla en reuniones, a pedir su opinión, a mencionarla frente a los demás como parte del núcleo de confianza. Diego, por supuesto, lo notó, y cada vez que eso ocurría, su mandíbula se tensaba un poco más. En una cena privada con miembros del consejo, Beatriz tomó una copa de vino y, sin previo aviso, anunció: «Estoy considerando formalizar una figura de CEO dirección para las operaciones sociales y patrimoniales de la empresa. Alguien que no tenga intereses personales, sino visión a largo plazo». Todos pensaron en Diego. Él mismo ya esbozaba una sonrisa de seguridad. Pero Beatriz lo miró directo a los ojos y luego giró hacia Renata. «He estado pensando mucho en ti». El silencio fue brutal, no porque fuera ofensivo, sino porque nadie lo esperaba. Diego intentó suavizar la tensión con una broma, pero fue inútil. El ambiente ya había cambiado. Renata no dijo nada, solo sostuvo la mirada de Beatriz con una serenidad que hablaba más que 1000 discursos. Esa noche, al volver a casa, Diego no dijo una sola palabra, pero su forma de cerrar la puerta del coche, el ruido seco del portazo, le dijo a Renata todo lo que necesitaba saber. Él empezaba a tener miedo. Y no era miedo a ella como esposa, era miedo a ella como figura, como mujer que había logrado, sin escándalos ni forcejeos, hacerse un lugar legítimo donde él creía tener el poder asegurado. Esa noche, Renata preparó un té, encendió una vela y se sentó a revisar documentos de la empresa. Mientras Diego se duchaba, ella recibió un mensaje inesperado: «Quisiera que mañana vinieras a mi notaría. Necesito actualizar algunos papeles y me gustaría que estés presente». El remitente, Beatriz Villarreal. A la mañana siguiente, Renata se presentó puntual. No preguntó de qué se trataba. Se sentó con respeto, firmó lo necesario cuando se lo indicaron, y escuchó con atención. Beatriz firmó unos papeles, cerró la carpeta, y dijo sin dramatismo: «He modificado mi testamento. Diego sigue siendo parte de él, claro, pero ahora tú también estás protegida». Renata sintió que el aire se le detenía en el pecho. No por ambición, por reconocimiento, porque sabía que ese gesto no se daba por amor. Se daba por confianza. No hubo abrazos, ni lágrimas, ni música épica de fondo. Solo dos mujeres, frente a frente, sellando un pacto implícito. Al salir de la notaría, Renata entendió que el tablero había cambiado para siempre. Diego ya no podía sacarla del juego, ni legal, ni simbólicamente, porque lo que ella representaba ahora no era solo la esposa que lo acompañaba en las fotos familiares. Era una aliada legítima dentro del linaje. Y eso era algo que ni 1000 estrategias suyas podían revertir. Esa noche, en casa, Diego intentó una conversación suave. Le habló de un viaje, de unas tierras que podrían explorar juntos, de volver a conectar de verdad. Renata lo escuchó en silencio. No porque creyera en sus palabras, sino porque ya no las necesitaba. Cuando él terminó de hablar, ella se levantó y le dijo:
Estoy cansada. Mañana será un día largo. Y se fue a dormir sin darle un beso. No por frialdad, por claridad. Desde la cama, con la lámpara encendida y la libreta abierta, escribió: Beatriz ya me nombró. No oficialmente, pero ya lo hizo. Y Diego lo sabe. Ahora viene la parte más delicada, no dejar que lo sepa Elena. Porque comprendía que el mayor poder no era tener algo, sino saber cuándo revelarlo. Y Renata, que había aprendido a controlar su dolor, ahora estaba aprendiendo a administrar su victoria. La inseguridad, cuando nace en alguien como Diego, no se expresa con lágrimas. Se manifiesta en silencios prolongados, en cambios de humor repentinos, en esa mirada que ya no domina, sino que interroga. Y aunque él aún se esforzaba por mantener el personaje de hombre exitoso, la armadura empezaba a mostrar fisuras. Ya no se sentía el centro. Y Renata, con su presencia discreta y firme, no necesitaba hacer nada más que estar. Estar con su elegancia natural, con su calma inquietante, con esa inteligencia que no busca protagonismo, pero que conquista espacio solo con existir. En las últimas semanas, Diego había sido desplazado de reuniones clave. Había visto cómo las decisiones se tomaban sin consultarlo y cómo algunos ejecutivos preferían cruzar miradas con Renata antes que con él. Lo notaba, y eso le carcomía el ego. Intentaba compensarlo con discursos largos, con ideas altisonantes, con proyectos que prometían mucho pero no llevaban a nada. Incluso Beatriz, que siempre lo escuchaba con educación, ahora miraba el reloj mientras él hablaba. Renata no lo interrumpía, no lo desmentía, solo tomaba nota, literal y mentalmente. Elena, por su parte, comenzaba a impacientarse. Las llamadas eran más frecuentes, más tensas. Ya no hablaban de planes con entusiasmo, sino con ansiedad. Diego, necesitamos resultados, dijo en una llamada que Renata, por supuesto, grabó. No puedo seguir esperando a que tu familia te dé lo que tú mismo no sabes conseguir. Diego intentó calmarla, prometerle que todo estaba bajo control. Pero ni él mismo se lo creía. Y Renata, desde su rincón, veía todo derrumbarse sin tocar una sola pared. Una noche, durante una cena con otros miembros del consejo, Diego lanzó una propuesta financiera que fue rechazada casi de inmediato. No por mala, sino por imprudente. Uno de los consejeros más veteranos, el señor García, dijo en voz alta lo que muchos pensaban en silencio. En este momento, necesitamos a alguien con cabeza fría. Alguien como Renata. La mesa guardó silencio. Diego sonrió por obligación. Y Renata solo dijo: estoy aquí para aportar, no para competir. Pero sabía que ese comentario era una sentencia. De regreso a casa, el ambiente era espeso. Diego no hablaba. Renata tampoco. El silencio no era cómodo, pero ella ya no lo temía. Había aprendido a habitarlo, a convertirlo en campo fértil. Esa noche, Diego le preguntó si había dicho algo a Beatriz para que él estuviera siendo dejado de lado. Renata lo miró con calma, como se mira a quien no entiende el juego que está jugando. Yo no necesito decir nada. Ellos ven lo que quieren ver. Y con eso, lo dejó solo con sus pensamientos. Al día siguiente, Renata recibió una invitación inesperada. El Consejo de Administración convocaba a una reunión extraordinaria. La agenda no era clara, pero el nombre de Diego estaba subrayado. Era una de esas citas que no se anuncian con alarmas, pero que retumban en los pasillos. Diego lo supo también. Y entró en pánico. Llamó a Elena. La reunión fue breve, pero intensa. Tienes que moverte, Diego. Estás perdiendo. Si no haces algo ya, te van a sacar del juego. Renata escuchó todo. Y anotó. Ahora sí están nerviosos. El miedo ha llegado. El día de la reunión, Renata llegó vestida de blanco marfil. No por casualidad. El blanco, cuando se lleva con firmeza, no es pureza. Es poder. Diego llegó de azul marino. Un tono sobrio que no pudo ocultar su incomodidad. Las miradas, los saludos, las conversaciones breves, todo lo posicionaba a él como sospechoso, y a ella como solución. Y eso, más que doloroso, era humillante. Porque Diego nunca pensó que sería opacado sin escándalos. Nunca pensó que alguien pudiera quitarle espacio sin gritar. Durante la sesión, Renata no habló mucho. Solo cuando le dieron la palabra, presentó un informe detallado de actividades de la fundación, con resultados, gráficas y proyecciones. Beatriz la escuchaba con una sonrisa difícil de interpretar. Cuando terminó, uno de los consejeros propuso dejarle la gestión completa del área social, por un periodo de prueba. Beatriz asintió. Diego no dijo nada, solo apretó los puños bajo la mesa. Esa noche, en la intimidad de su casa,
Renata abrió el correo. El borrador seguía ahí, intacto. Solo le agregó una línea. Ya no tengo que enviarlo por urgencia. Ahora puedo elegir el mejor momento. Porque el juego se estaba estrechando. Y cuando todo se angosta, solo sobrevive quien sabe moverse con elegancia en espacios cada vez más pequeños. Las traiciones domésticas casi siempre ocurren en silencio. Pero las consecuencias, esas exigen escenario. Diego, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies, decidió convocar a una cena con inversores, colegas y figuras clave del entorno familiar. Quería demostrar que seguía en control, que aún tenía aliados, que el apellido Villarreal seguía siendo su escudo. Invitó a todos, incluso a Renata. Lo hizo con un tono dulce, como si compartieran un proyecto, no un campo de batalla. Me encantaría que me acompañaras, dijo, tomándole la mano. Sería bueno que la gente vea que estamos unidos. Renata lo miró y respondió con un gesto casi imperceptible. Claro, Diego, allí estaré. Pero por dentro, ya sabía que esa cena sería algo más que un evento social. Sería una declaración. Se preparó sin apuro. Escogió un vestido azul profundo, sobrio pero imponente. No quería parecer provocativa. Quería ser inolvidable. Se maquilló con precisión quirúrgica. Nada de dramatismo, nada de exceso. Solo equilibrio. Porque esa noche, más que nunca, la imagen sería mensaje. Cuando llegó al salón del hotel, todo estaba decorado con flores blancas, luces cálidas, copas relucientes. El tipo de ambiente que se usa para celebrar alianzas, no para exponerlas. Diego la recibió con un beso en la mejilla, apretado, tenso. Y ella se dejó llevar, como una actriz que ha memorizado cada línea de su guión. Elena estaba allí también, vestida de rojo, brillante como un faro en una noche sin estrellas. Caminaba entre los invitados con seguridad, pero sus ojos buscaban a Renata con insistencia. La vio, por supuesto, e intentó sonreír con superioridad. Renata no se inmutó. La saludó desde lejos con una copa de vino y una sonrisa amable. Porque el poder, cuando es real, no necesita ruido. Las conversaciones fluían, las copas se llenaban, los brindis comenzaban. Diego se movía como si nada estuviera pasando, pero su mirada lo traicionaba. No la perdía de vista. Sabía que Renata no había ido solo como esposa. Había ido como presencia. En un momento clave de la velada, Diego tomó el micrófono. Habló de crecimiento, de oportunidades, de nuevos horizontes que pronto cambiarían el rumbo de la empresa. Agradeció a su familia, a su equipo y a Renata por ser el ancla que me mantiene firme. Hubo aplausos, sonrisas, pero Renata no aplaudió. Solo sostuvo su copa, sin emoción. Esperó, y cuando todos pensaban que el evento seguiría como estaba previsto, ella dio un paso al frente. No pidió permiso, solo se colocó junto a él, tomó el micrófono y con voz suave dijo: «Me gustaría aprovechar este momento para compartir algo que considero importante». La sala enmudeció, no por tensión, por sorpresa. Renata era conocida por su discreción, por mantenerse al margen, y ahora estaba ahí, frente a todos, con la seguridad de quien no necesita permiso para hablar. En estos últimos meses he estado involucrada en procesos clave de la fundación y de la empresa, y he descubierto cosas que me han hecho crecer, pero también abrir los ojos. Algunos se movieron incómodos en sus asientos. Diego tragó saliva. Elena dejó de sonreír. Renata no acusó a nadie. No alzó la voz. No mostró papeles. Solo habló de integridad, de responsabilidad, de confianza, porque no se trata de lo que construimos en público, sino de lo que somos en privado. Miró a Diego sin rabia, sin dolor, solo con verdad, y luego se dirigió al señor García, el consejero más antiguo, y le entregó discretamente un sobre lacrado. Aquí encontrará un resumen de observaciones relevantes sobre las operaciones recientes. Le pido que lo revise cuando lo considere oportuno. No dijo más. Se bajó del estrado, sonrió a los presentes, y regresó a su mesa. La bomba estaba activada, pero el estallido vendría después. Diego, nervioso, intentó retomar el control con una broma. Nadie rió. La tensión flotaba. Elena miraba el sobre como si contuviera dinamita. Y Renata, con la copa en la mano, bebió un sorbo de vino como quien se sirve la calma en dosis pequeñas. «Gracias por venir», dijo finalmente. Fue una noche esclarecedora. Y así terminó la cena. Sin escándalo, sin gritos, pero con el suelo temblando bajo los pies de quienes pensaban que tenían todo asegurado. De camino a casa, en el auto, Diego no dijo una sola palabra.
Renata tampoco, pero en su mente, la frase resonaba con nitidez. Las jugadas elegantes no hacen ruido, solo consecuencias. La sala estaba colmada. Invitados de gala, prensa especializada, miembros del consejo, herederos, accionistas, amigos de la familia. Todos reunidos bajo el pretexto de celebrar el legado de los Villarreal y anunciar la transición de liderazgo en la empresa. El ambiente olía a poder, a perfume caro y a esa tensión sutil que precede lo inesperado. Para muchos, era claro, esa noche Diego sería consagrado como el nuevo rostro de la familia. Y él, tan confiado como siempre, ya vestía el traje de ganador antes siquiera de tener el título en mano. Sonreía, saludaba, posaba para fotos. No sabía, o no quería aceptar, que estaba a punto de ser eclipsado sin que nadie alzara la voz. Renata llegó puntual, con un vestido negro de tela suave, sin adornos. Su cabello recogido, su rostro impecable, su andar firme. No necesitaba joyas. Esa noche, su presencia era suficiente. La gente la saludaba con admiración. Ya no era la esposa de Diego. Ahora tenía nombre propio, opinión, lugar, y aunque no todos lo sabían aún, ella iba a dejarlo claro en cuestión de minutos. Diego la vio entrar y, por reflejo, caminó hacia ella. ¿Estás lista?, le susurró, tomando su mano. Renata lo miró y sonrió con una calma que helaba. Más que nunca, Beatriz, sentada en el centro de la primera fila, mantenía el rostro impasible. Sus ojos, sin embargo, observaban cada detalle. Lo sabía todo. Había leído cada documento, había confirmado cada movimiento. Y aunque no era mujer de dramatismos, entendía que esa noche marcaría un antes y un después. El presentador subió al escenario. Habló del legado de la familia, de los nuevos desafíos, de cómo el apellido Villarreal debía adaptarse a los tiempos modernos sin perder su esencia. Luego, con voz solemne, invitó a doña Beatriz a subir. La matriarca tomó el micrófono. Agradeció la presencia de todos, habló de valores, de historia, de compromiso. Y al final, con un tono sutilmente distinto, dijo: antes de hacer el anuncio que todos esperan, quiero ceder unas palabras a alguien que ha demostrado, sin pedirlo, que el verdadero liderazgo nace de la coherencia. Los murmullos comenzaron. Algunos pensaron que hablaría de Diego. Pero entonces, Beatriz miró a Renata. Querida, el micrófono es tuyo. El corazón de Diego se detuvo por un segundo. Su rostro cambió apenas, pero fue suficiente. Renata se levantó y caminó hacia el escenario con la misma elegancia que había practicado durante meses. Tomó el micrófono con ambas manos. Respiró. Y comenzó. Gracias, Beatriz. Y gracias a todos por estar aquí. Hoy no vengo a dar un discurso largo. Solo quiero contarles una historia. Y ahí, con voz serena, sin apuntes, sin sobresaltos, empezó a hablar de una mujer que había confiado ciegamente, que había acompañado, que había creído en la construcción conjunta. Una mujer que, mientras todos pensaban que vivía cómoda, era usada como herramienta. Esa mujer, un día, despertó. Y en lugar de gritar, observó. En lugar de vengarse, entendió. Y en lugar de destruir, decidió reconstruirse. Nadie respiraba. Algunos rostros se tensaban. Otros empezaban a entender. Renata no dio nombres. No mostró pruebas. Solo habló de integridad, de falsas asociaciones, de nombres usados sin consentimiento, de firmas manipuladas, de alianzas disfrazadas de amor. Porque no se puede construir un legado con cimientos torcidos. Y en ese momento, su mirada se posó en Diego. Solo por un instante. Lo suficiente. Beatriz volvió al escenario. Tomó el micrófono y, sin rodeos, dijo: luego de considerar todo, he decidido aplazar el nombramiento de dirección ejecutiva. Diego dio un paso al frente. Abuela, ¿qué significa esto? Ella lo miró con esa firmeza que se forja en décadas. Significa que no puedes liderar una casa que trataste de derribar por dentro. El silencio fue absoluto. Elena, en una esquina del salón, se giró lentamente, intentando no llamar la atención. Pero lo hacía, porque ese era el tipo de noche en que las verdades no necesitaban micrófonos, solo miradas. Renata bajó del escenario. Sus pasos eran lentos, seguros, cada uno de ellos una afirmación. La ovación fue contenida, respetuosa, como se aplaude a quien acaba de desmantelar una estructura con elegancia quirúrgica. Y mientras Diego se quedaba inmóvil, sin saber si protestar o fingir dignidad, Renata pensaba en silencio. La verdad no siempre destruye. A veces simplemente acomoda todo en su lugar. Hay mujeres que lloran, mujeres que gritan,
mujeres que se quiebran. Y luego está Renata, la mujer que esperó. No por debilidad, no por miedo, por cálculo, por justicia, por respeto a sí misma. Esa noche no fue la culminación de una venganza, sino la presentación oficial de una verdad que había sido cuidadosamente desenredada. Mientras muchos esperaban un escándalo, una explosión emocional, lo que presenciaron fue otra cosa. Una elegancia que incomodaba, una claridad que hería sin necesidad de herir. Porque cuando se espera en silencio, se aprende a hablar con bisturí, no con martillo. Renata se mantuvo de pie, sola, frente a una sala repleta de personas que ya no podían fingir no saber. Las frases fueron exactas, casi quirúrgicas. No hubo adjetivos innecesarios. No hubo lágrimas. Habló de confianza, de uso indebido de documentos, de movimientos financieros disfrazados de amor. Describió cómo se falsifican decisiones cuando el otro duerme a tu lado. Cómo se pierde la voz dentro de un matrimonio que usa tu firma como escudo y tus silencios como permiso. Su voz no tembló, y sin levantarla, hizo temblar más de una conciencia. Al mencionar los contratos, se refirió a sí misma en tercera persona, la mujer que firmó sin leer porque confiaba. No dijo yo. No se victimizó. Era su forma de dejar claro que esa mujer ya no existía, que en su lugar había otra, una que ya no entregaría nunca más un papel sin leerlo, ni una emoción sin merecerla. Diego estaba en la primera fila. Intentó mantener el rostro neutro, pero las venas del cuello lo traicionaban. Tragaba saliva con dificultad. Elena no estaba. Se había ido antes de tiempo. Como siempre, silenciosa cuando no hay guión que recitar. Beatriz, sentada con los brazos cruzados, no interrumpió. No confirmó. No negó. Su silencio era un respaldo poderoso. Era su forma de decir, te escucho. Y estoy aquí. Cada palabra de Renata era una renuncia. Al miedo, al rol pasivo, al lugar decorativo al que la habían empujado durante años. Y aunque no lo dijo abiertamente, todos lo entendieron. Esa mujer no estaba reclamando un lugar. Lo estaba tomando. Sin forcejeos. Sin pedirlo. Simplemente ocupándolo. Uno de los socios más antiguos se levantó para hacer una pregunta técnica. Renata respondió con cifras. Con porcentajes. Con una precisión que dejó claro que no era una víctima con discurso. Era una profesional con datos. Se hablaba de sentimientos, sí, pero también de gestión, de transparencia, de credibilidad. Y eso descolocaba más que cualquier reclamo. Porque las emociones son opinables, los documentos, no. Los números, no. Cuando terminó, no pidió disculpas. No agradeció la atención. Solo guardó sus papeles y bajó del estrado. No volvió a su asiento. Salió caminando por el pasillo central, sin apuro, mientras la sala decidía si debía aplaudir o quedarse en silencio. Nadie se movió. Nadie la detuvo. Porque no había forma de interrumpir una verdad que se había ganado el derecho de ser contada. Diego permaneció sentado, con los puños cerrados, el rostro pálido y los labios apretados. No dijo una palabra. Renata salió al pasillo del edificio. Respiró. Por primera vez en mucho tiempo, el aire no le dolía en los pulmones. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos. No estaba feliz. No estaba eufórica. Estaba tranquila, como quien ha devuelto cada cosa a su lugar. Como quien ha cerrado la última página sin necesidad de quemar el libro. A su lado, el eco de pasos. Beatriz. Te demoraste, pero llegaste justo a tiempo, dijo la matriarca. Renata sonrió sin mirar. A veces el tiempo no es lento. Es preciso. No volvieron a entrar. El evento continuó sin ellas. Porque ellas ya no estaban para eventos. Estaban para decisiones. Y esa noche, Renata había dejado claro que su espera no fue pasividad. Fue preparación. Y que el peso de haber sido ignorada durante tanto tiempo no la había hundido, la había templado. Diego llegó temprano. Más temprano de lo necesario. Vestía un traje nuevo, caro, gris acero. Un color que él mismo decía que imponía respeto sin parecer agresivo. Revisaba su discurso en el móvil. Anotaciones sueltas, frases grandilocuentes que no decían nada pero sonaban bien. El salón estaba lleno de figuras clave, representantes legales, miembros del consejo, gente de prensa. Ese día, creía él, sería la coronación de su legado. Lo que no sabía, lo que no quiso ver nunca, es que ya no quedaba corona. Solo una silla vacía que él seguía decorando en su mente. Renata llegó sin apuro, como quien ya no tiene que demostrar nada a nadie. No vestía de blanco, ni de rojo. Vestía gris perla, impecable, neutral.
como alguien que no busca luz, pero la lleva puesta. Caminó saludando con respeto, sin buscar miradas. Las recibía sin pedirlas. Ya no era la mujer de. Ya no era la esposa que perdonó. Era la mujer que reconstruyó su lugar en el mundo, sin ruido, sin víctimas, sin permiso. Doña Beatriz estaba sentada al centro del estrado, rodeada de aliados. Seria, vigilante, soberana. Diego fue llamado al podio con una presentación que parecía más un compromiso que una celebración. Subió con paso firme, pero ya sin brillo. Sabía que algo no encajaba, que la mirada de los demás había cambiado. Lo sentía, lo vivía, pero aún así, avanzó. Tomó el micrófono y comenzó a hablar. Palabras bonitas, frases sobre unidad familiar, valores empresariales, el honor de ser parte de algo más grande que uno mismo. El público lo escuchaba con atención, pero sin entusiasmo, como quien ya leyó el final del libro y solo quiere ver cómo se cierra. Terminó con una frase ensayada. Estoy preparado para asumir este desafío. Beatriz se levantó, y el salón entero sintió el peso de su movimiento. Tomó el micrófono, lo miró con esa mezcla de orgullo cansado y desilusión contenida, y habló. Diego, todos escuchamos tus palabras, pero los hechos también hablan. Y con un gesto breve, giró hacia Renata. Y por eso, el Consejo, por decisión unánime, ha resuelto reevaluar la dirección ejecutiva. En las próximas semanas, la presidencia provisional estará en manos de Renata García de Villarreal. Ni un murmullo, solo aire retenido. Y Diego, de pie, mirando a su abuela, sin saber si lo que estaba oyendo era una advertencia, una lección o una sentencia. Renata no se movió de su sitio. No se levantó de inmediato. No necesitaba apresurarse. Cuando por fin se puso de pie, lo hizo sin prisa. Caminó hasta el podio y se colocó al lado de Diego. No le quitó el micrófono. No le robó el lugar. Solo lo miró. Directo, sin rencor, con esa dignidad que no pide disculpas por existir. Este no es un triunfo, dijo. Es una consecuencia. Y con eso, no necesitó decir más. Porque todo estaba dicho desde hacía tiempo. Diego bajó del estrado sin que nadie se lo indicara. No por castigo, por evidencia. Su tiempo había terminado. No por traicionar, sino por subestimar. A ella, a la estructura, a la verdad. Elena no estaba. No se presentó. Tal vez por vergüenza. Tal vez por cobardía. Tal vez porque sabía que este final ya no le pertenecía. Renata no celebró. No lloró. No abrazó a nadie. Solo volvió a su asiento, respiró profundo y sacó una hoja doblada del bolso. Era una carta, una que había escrito meses atrás, cuando aún no sabía cómo terminaría todo. Y ahora, sin necesidad de leerla en voz alta, la rompió en pequeños pedazos, uno por uno, y los guardó en su bolso. No porque despreciara lo escrito, sino porque ya no lo necesitaba. Esa noche, al llegar a casa, se quitó los zapatos en silencio. Se sentó frente al ventanal y miró las luces de la ciudad. Tomó una copa de vino y dejó que el silencio llenara el espacio. No había música, no había aplausos, solo paz. Porque a veces, lo más superador que puede hacer una mujer es no mirar atrás. A veces la verdad duele, ¿verdad? Descubrir algo así de alguien que amamos puede ponernos el mundo al revés. Pero, ¿y si te dijera que esta no fue la única vez que pasó algo así? Que hay otra historia igual de impactante, que también te va a hacer reflexionar sobre la confianza, el amor y la traición. Yo dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde vas a ver lo que pasó cuando una esposa, sin saberlo, sirvió la cena a su esposo y a la amante de él. Sí, tenés que ver esto para entender hasta dónde algunas personas pueden llegar. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.